En agosto de 1945 se lanzaron 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En la actualidad existen diferentes opiniones en cuanto a las causas que llevaron a Estados Unidos a usar armas nucleares. No había ninguna justificación militar para el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. En el ejército estadounidense era fácil saber que el siguiente objetivo sería la Unión Soviética. Para el plan de octubre de 1945 se habían escogido 20 objetivos en Rusia. En los 70 años que han transcurrido desde el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, un sinfín de libros y películas han presentado muchos argumentos a favor y en contra del lanzamiento de las bombas. Sin embargo, los documentos desclasificados hablan a favor de los argumentos de que el ataque no era una necesidad militar, sino que se pretendía intimidar a la Unión Soviética. La primera bomba atómica que se usó en una guerra fue lanzada sobre esta ciudad, Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Fallecieron más de 100.000 ciudadanos. Aquellos que se encontraban en el epicentro quedaron reducidos a polvo al instante, mientras que otros murieron de quemaduras y grandes dosis de radiación. Más de 50.000 supervivientes, los llamados Hibakusha, aún viven en la ciudad. Cada uno de ellos tiene su propia historia del día en el que fue lanzada la bomba. Yo me encaminaba a conocer a uno de ellos. ¿Qué casa es? Esta. ¿Sí? Me llamo Chiyoko Kuwabara. Perdonen que haya tan poco espacio. Este es mi marido. Él también es superviviente del ataque. Perdió a su madre y a 2 hermanas. Chiyoko Kuwabara era una estudiante de 13 años en aquel entonces, y yo estaba a punto de descubrir que recordar aquella tragedia le sigue siendo igual de difícil que hace 70 años. No hubo alerta de ataque, así que pensé que era un avión japonés. Entonces éramos niños. Simplemente nos quedábamos mirando el avión. Y de repente cayó la bomba. Había cadáveres por todos lados. Madres que buscaban a sus hijos. Escuchaba pequeños que clamaban «mamá, mamá», por todas partes. Pero aunque vieran los rostros de sus hijos no podían reconocerlos. Eran los niños quienes reconocían a sus madres. Vi a una madre que tomó una rama de árbol y la usó para quitar gusanos del cuerpo de su hijo. El niño gritaba «me duele», pero ella seguía porque sabía que en caso contrario los gusanos se convertirían en moscas. Se lo intentaba explicar al niño. Le decía, tengo que quitártelos. El niño murió. Estos recuerdos siguen vivos en mí. Por eso tengo la impresión de que la guerra nunca ha terminado. Yo estaba contento de que hubiera funcionado eso para empezar. ¿Sabe? Habíamos estado en una larga guerra, habíamos sido atacados por los japoneses. Los japoneses no eran una gente agradable en aquellos tiempos. La política del gobierno estadounidense de aquel entonces era la de vencer a la nación japonesa. Y yo quería hacer todo lo que estaba en mi mano para colaborar. Fue el presidente Harry S. Truman quien tomó la decisión de arrojar la bomba atómica. Llevaba poco menos de 4 meses en el cargo. Un avión estadounidense ha arrojado una bomba sobre Hiroshima y ha destruido todas sus instalaciones militares.
La capacidad destructiva de esta bomba ha sido incrementada de una forma nueva y revolucionaria. Lo que se ha hecho constituye el mayor logro de la historia en el campo de la ciencia organizada. Peter, ¿Sí? al nieto del presidente que decidió arrojar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo crees que le afecta semejante herencia? Me tengo que poner en su lugar. Si tu abuelo arrojó la bomba que mató a cientos de miles de japoneses, debe ser difícil vivir con esa herencia. Eso te puede influir de muchas maneras. Estoy muy interesado en ver cómo las decisiones de su abuelo afectaron a su personalidad. Porque al fin y al cabo no fue él quien arrojó la bomba, pero está involucrado en ello por llevar ese apellido. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Me llamo Peter. Peter, disculpe. Sí, no se preocupe. Mi mujer, Polly. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por venir. Me imagino que estará muy solicitado antes de su discurso. Sí, Será en agosto, ¿verdad? así es. ¿En el buen sentido? La ocasión es la que es. Ya. En realidad no sé cómo se las arreglan las celebridades en estas situaciones. ¿Cómo se siente en cuanto a la relación con su abuelo? Estaba... ¿Le molesta que a veces lo asocien con él? No quiero decir que... No, si lo entiendo perfectamente. Cuando era muy joven, sí, a veces resultaba muy molesto porque en la adolescencia tratas de hacerte en la idea de quién eres. Claro. Y para mucha gente resulta que eres una especie de anexo de otra persona. Tu abuelo era alguien maravilloso. Recuerdo bien a tu abuelo. Comprendo. Así son las cosas. A medida que me hago mayor, soy más consciente de que tengo un legado. Sí. Y uno hace lo que puede con él. Es una herencia de la que no se puede uno deshacer. Podría. Pero no va a hacerlo. Elegí no hacerlo. Cuando tenía casi 40 años redescubrí en cierto modo a mi abuelo como ser humano, al margen de lo que diga la historia. Cuando la victoria ya se sentía próxima, los aliados empezaron a prever cómo sería el mundo de posguerra en la conferencia de Potsdam del 18 de julio de 1945. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos habían sido francamente buenas durante el mandato de Roosevelt, pero Truman era una incógnita para Stalin. Esta conferencia marcó un punto de inflexión en las relaciones entre los aliados. Truman entonces le manifestó a Stalin en Potsdam que tenían una nueva arma. No especificó de qué se trataba y creía que Stalin no lo sabía. Y la respuesta de Stalin fue indiferente, algo así como: espero que su uso sea de utilidad contra el enemigo. Pero ahora sabemos por varias fuentes, incluidas fuentes de la antigua Unión Soviética, que gracias al espionaje, Stalin sabía muy bien de qué hablaba Truman. Stalin sabía que se trataba evidentemente de la bomba atómica. Estados Unidos no había avisado de ello antes a la Unión Soviética. Se hicieron famosas las palabras de Truman sobre que si usaba la bomba atómica, dispondría de un garrote para mostrar a los rusos su fuerza y su poder. ¿Qué pone en la tarjeta? Es la tarjeta de visita de Sumiteru, que incluye una foto de las heridas que sufrió tras la explosión de la bomba de Nagasaki. Tenía 16 años. Me encontraba a 2 kilómetros de la zona cero. Estaba caminando y la explosión tuvo lugar a mi espalda. Tras la explosión estuve 3 años y 7 meses ingresado en el hospital. Durante los primeros 21 meses solo pude tumbarme sobre mi pecho. Sumiteru Taniguchi estaba repartiendo el correo cuando la segunda bomba de plutonio, la llamada Fat Man, cayó en Nagasaki. Al alcanzarlo, la explosión le quemó la piel de la espalda y el brazo izquierdo. Las imágenes de sus espantosas heridas se han convertido en icónicas, y Sumiteru es hoy un símbolo vivo de los sufrimientos causados por las bombas. Tenía la espalda completamente quemada hasta los huesos. Algunas partes de mi cuerpo quedaron insensibles. Las costillas se me clavaban en el corazón y en los pulmones. Todavía sigue siendo muy doloroso. En 1959 fundamos una organización de supervivientes de la explosión de la bomba atómica y comenzamos una campaña contra las armas nucleares. Después empecé a ofrecer conferencias sobre el asunto.
Esta ciudad era el objetivo original de la segunda bomba. Fatman estaba destinada a Kokura, pero el cielo estaba demasiado nublado, un poco como hoy. Así que el bombardero B-29 cambió su rumbo y se dirigió a su segundo objetivo, Nagasaki. Tan solo 3 días después de Hiroshima, el 9 de agosto, la segunda bomba atómica explotó con una potencia de destrucción de 21 kilotones de TNT, matando a más de 70.000 habitantes de la ciudad. La campaña masiva de bombardeos llevada a cabo antes del lanzamiento de las bombas atómicas había dejado a Japón en ruinas. Estados Unidos ya tenía el país bloqueado y con escasez de combustible y comida. El estudio estratégico estadounidense de bombardeos que se hizo al final de la guerra concluía que los japoneses se habrían rendido incluso si la bomba no se hubiera usado, incluso si la invasión no hubiera avanzado más, que se habrían rendido antes del 1 de noviembre, que era la fecha fijada para el inicio de la Operación Olympic, la invasión de las islas niponas. Entonces, ¿por qué Estados Unidos lanzó las bombas? Eso es lo que los estudiosos están debatiendo. Yo creo que Truman confiaba en una estrategia dual. En primer lugar, lanzaron las bombas a la espera de que Japón se rindiera antes de que llegasen los rusos, de manera que estos no pudieran acceder a todas esas concesiones que les habíamos prometido. Esa es la primera parte, pero la segunda, igualmente o incluso más importante, es que los estadounidenses trataban de mandarle un mensaje a la Unión Soviética. Con cada país tratando de perfilar sus esferas de influencia después de la guerra, las relaciones entre Oriente y Occidente se deterioraron rápidamente. Los estadounidenses comprendieron que el poder nuclear equivaldría a poder político en el escenario mundial, y documentos de principios de 1945 sugieren que los aliados estaban comenzando a volverse el uno contra el otro. El Plan de octubre de 1945 recogía en efecto 20 objetivos en Rusia, incluyendo Moscú y Leningrado entre ellos. En un principio, según entiendo después de haber hablado con algunos estrategas de guerra, el área considerada como zona cero iba a ser el propio Kremlin o una central eléctrica muy cercana a él. Y como las bombas eran cada vez mayores, el presunto epicentro del choque fue desplazado para destruir más objetivos con una sola arma. Esto es una copia del documento de la serie 250 del Comité Conjunto de Inteligencia. Establece que la Unión Soviética estaba debilitada y que era probable que llevara a cabo una política agresiva contra Estados Unidos. Por ello, tenía que establecerse un plan teniendo en cuenta estas condiciones. En consecuencia, incrementaba el número de ciudades soviéticas que se suponía que había que bombardear. Había 2 planes llamados Pincher y Dropshot. A medida que la confrontación política entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue creciendo en intensidad, la lista de ciudades incluidas entre los objetivos de un bombardeo nuclear se fue haciendo mayor también. Punto 4. Una previsible futura guerra entre Estados Unidos y Rusia será el resultado de un error de cálculo de los líderes rusos sobre las capacidades y las intenciones de Estados Unidos. E incluso tienen un mapa de los diferentes centros industriales en Rusia que los estadounidenses planeaban establecer como objetivos. Sanae Ikeda es un superviviente de la bomba de Nagasaki de 82 años. Tanto él como su hija, Naoko, recorren escuelas hablando a los niños sobre la guerra. Sanae usa dibujos que le ayudan a compartir con la audiencia juvenil sus experiencias del día que cayó la bomba. El día que cayó la bomba, hacía buen tiempo, lo normal para la estación. Oímos que sonaba la alarma. En ese momento, la vi caer del avión estadounidense. La bomba caía colgando de un paracaídas. La explosión me desgarró toda la piel de la mano y me empezó a sangrar. Mi madre salió disparada por la explosión a unos 15 metros. La encontré y escapamos juntos. Cuando llegamos a la carretera, vi a un hombre carbonizado que pasaba caminando. El hombre carbonizado nos dijo que en Nagasaki
Habían muerto todos. Fuimos corriendo para casa y en el camino nos encontramos a algunos amigos de la ciudad. La gente estaba gravemente herida y no tenía dónde ir. Así que fueron todos a remojarse a un pequeño arroyo cercano. Encontré un cuerpo en el arroyo e inmediatamente supe que era el de mi hermana. Estaba totalmente carbonizada. Tenía la cara completamente desfigurada. Encontré un trozo de tela de unos 10 centímetros de sus pantalones alrededor de su cintura. Todo lo demás se había quemado, pero la parte interior de la tela estaba bien y vi que tenía un dibujo de florecitas y por ese detalle pude saber que era mi hermana. Mi padre y yo nos pusimos a recoger madera. Luego tomamos el cuerpecito de mi hermana Suzuko y lo incineramos en unas tierras cerca de nuestra casa. Mis hermanos también murieron. Solo quedamos mis padres y yo. Creo que las bombas se lanzaron en el momento necesario. El general Marshall, que estaba al frente del ejército estadounidense, dijo después de la guerra: no queríamos tener que invadir Japón. Sabíamos que íbamos a matar a muchos japoneses y muchos estadounidenses morirían también. Esa fue la justificación de Truman. Para salvar medio millón de vidas de estadounidenses que de otra forma se habrían perdido si hubieran invadido el territorio. Lo que yo no entiendo es cómo personas que presumiblemente han estudiado los mismos documentos y hechos llegan a diferentes conclusiones sobre las bombas. Yo tampoco lo entiendo, pero para mí es un asunto bastante claro. Si nos fijamos en lo que decía la inteligencia estadounidense, si escucha los comentarios de los líderes estadounidenses de entonces, 6 de 7 estadounidenses, generales y almirantes con rango de 5 estrellas, que consiguieron sus estrellas en la guerra, en los expedientes decían que la bomba era necesaria militarmente o moralmente reprobable, o ambas cosas. No se puede llegar a otra conclusión excepto que la bomba no era necesaria, que la invasión soviética iba a terminar la guerra. De hecho, la invasión estadounidense no iba a empezar hasta el 1 de noviembre, así que lanzamos la bomba el 6 y el 9 de agosto, cuando la invasión no iba a tener lugar hasta 3 meses después. ¿Por qué lo hicimos? La conclusión es que queríamos hacerlo. Chiyoko se prestó a mostrarme en los alrededores de Hiroshima el Museo Memorial. Para ella esto le trae emociones mezcladas, terribles momentos de la bomba, pero también felices momentos de su boda que tuvo lugar en los sótanos. El gobierno de la ciudad de Hiroshima sugirió retirar algunos de los objetos expuestos a causa de que podrían resultar aterradores para los niños. Pero Chiyoko no cree que sean todos suficientemente realistas. Mira la cara. Está muy limpia, es demasiado fina. Después de tanta radiación, no es posible conservar tanto pelo. Y ese de ahí también resulta demasiado lindo. Justo debajo de la bola roja está el hipocentro. La altura del estallido quedaba 800 metros por encima. Muchas personas sufrieron así. Me cuesta mucho ver estas imágenes. Pobres de sus almas. Creo que murieron todos. Si me arrepiento de la misión atómica, me arrepiento de que tuviéramos la duda. Pero pienso que tuvimos que hacerlo para acabar la guerra con mínimas pérdidas humanas. Si se repitiera la misma situación tal y como fue en 1945, sí, iría a la misión. Y de hecho me ofrecería como voluntario. Yo querría sumarme. Según entiendo, usted está trabajando en su propio libro de recuerdos. Memorias, sí. Lo es, sí.
¿Y cuál es su enfoque? ¿Es más bien personal? Como si fuera la transición, como para la mayoría de los estadounidenses que nacieron en aquella época y crecieron después de la guerra. Para mí las bombas fueron una cosa muy buena porque terminaron la guerra, salvando cientos de miles de vidas por ambas partes. Y es lo que mi abuelo siempre nombraba como su motivo de la decisión tomada. Terminar la guerra y salvar vidas estadounidenses principalmente, que de lo contrario se habrían perdido en la invasión de las islas principales. Así que yo pasé de casi no reflexionar sobre ello en lo más mínimo, a verme enfrentado un día a la realidad de que la gente perdió sus vidas de una horrible manera. Japón sigue contando el costo de las bombas atómicas. El gobierno paga indemnizaciones mensuales de asistencia médica a los supervivientes para ayudar con el tratamiento no solamente de los efectos físicos de exposición a la radiación, sino también del impacto psicológico. Muchos de ellos llegan a esta clínica fundada específicamente para los llamados Hibakusha en Hiroshima. Tenemos 300 residentes aquí. Son todos supervivientes del bombardeo. La razón principal de sus enfermedades ahora es la radiación y, por supuesto, la edad avanzada. Hablando de enfermedades específicas, la mayoría de ellos padecen cáncer y problemas cardíacos. ¿Cuánto tiempo tarda usted en hacer esto? Si estoy animada para hacerlo, tarda una semana o por ahí, si no, más bien un mes. Tras la explosión atómica, sobrevivieron solamente 3 compañeros míos. Todos los demás colegas míos, como unos 530 o 550, todos fallecieron. También están las enfermedades mentales, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. Tienen recuerdos de la explosión que preferirían no tener, pero siguen presentes en su mente y a veces les atacan como una especie de reexperimentación de dichos sucesos traumáticos. Hacemos lo que podemos para tratar de reducirlo y cuidarlos. Tras la guerra, la Constitución nipona fue cambiada por los estadounidenses y sigue vigente desde entonces, junto con el artículo 9, que le prohíbe a Japón tener su propio ejército. Aún así, el país puede protegerse con estas fuerzas de autodefensa, incluida su flota, parcialmente basada aquí en la base naval estadounidense de Yokosuka. No hay ningún otro lugar donde la incursión estadounidense sea tan evidente como en la calle Dobuita, la cual los marineros suelen llamar The Haunts, a poca distancia de la base naval. Cuando quieras, cariño. No tengo ni idea de a qué se refiere. Es un sitio apropiado si quiere comer una hamburguesa a la marinera o ir de compras a tiendas de pertrechos militares. Por lo visto, Rock City tiene mucha fama entre los extranjeros. Parece que los marineros aprovechan al máximo el tiempo. Sin embargo, las bases estadounidenses de Okinawa son las más controvertidas. Aquí viven 21.000 personas que son el personal de servicio. Los nativos querían que se fuera más de un tercio de soldados estadounidenses que estaban en la región de Asia y el Pacífico. El ejército de Estados Unidos eligió Okinawa y este lugar se convirtió en una colonia de Estados Unidos. Pero luego el ejército se apoderó de nuestras tierras donde vivíamos y donde trabajábamos. Trajeron excavadoras y destruyeron nuestros huertos. Se apoderaron de nuestras tierras para satisfacer las necesidades del ejército. Pero estas tierras eran nuestras. Cuando devolvieron Okinawa a Japón,
se aprobó una nueva constitución de paz, garantizando derechos de propiedad. No queríamos que nuestras tierras se usaran para la guerra. Entonces exigimos que las bases norteamericanas se cerraran y que las tierras volvieran a usarse como antes. A pesar de los bombardeos atómicos, Japón y Estados Unidos tienen una relación estrecha actualmente. Sin embargo, ningún presidente de Estados Unidos ha visitado Hiroshima y Nagasaki, y los estadounidenses todavía no han recibido disculpas de parte de los japoneses por haber atacado Pearl Harbor. Truman vivió hasta los 88 años, y la decisión de lanzar bombas atómicas seguía siendo la misma hasta el día de su muerte. Entonces, ¿cree que no va a haber ninguna disculpa oficial? No pienso que vaya a haber ninguna disculpa oficial. No se habla de ningún daño. Por eso no creo que haya ninguna disculpa. Igual los dos países pueden encontrar algún modo de colaborar diciendo, reconocemos que tuvimos problemas muy serios en el pasado, pero tenemos que seguir adelante. No creo que a estas alturas Estados Unidos pida disculpas a Japón, o viceversa. No sé si Estados Unidos ha exigido que Japón se disculpe por haber atacado Pearl Harbor, o que haya sido iniciativa de Japón. ¿Qué piensa sobre Estados Unidos ahora? Por muchas cosas bonitas que digan o que hagan, noto que no actúan con sinceridad. Cuando eligieron a Obama, prometió reducir la cantidad de armas nucleares, pero no cumplió su promesa. Al contrario, aumentó la cantidad de armas nucleares. Debería hacerse responsable de sus palabras y debería visitar Hiroshima y Nagasaki para rendir homenaje. Después de los bombardeos atómicos de las dos ciudades, murieron alrededor de 300.000 japoneses. Si los planes de atacar la URSS se hubieran llevado a cabo, el bombardeo de 20 ciudades, incluyendo Moscú, Leningrado y Sverdlovsk, habría supuesto la muerte de millones de personas más. Afortunadamente, eso no ocurrió, pero a partir de aquel entonces empezó una nueva era, la Guerra Fría.